Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Bueno, hemos estado hablando semanas anteriores sobre cuestiones del corazón que muchas veces no llegamos a entender porque son cuestiones que están muy escondidas ahí en el corazón, pero que realmente nos afectan, nos pueden afectar en nuestra vida. Si tú estás buscando con seriedad a Dios en tu vida espiritual, en tu búsqueda, o incluso si tú ya tienes tiempo caminando, también es importante siempre ir a lo profundo del corazón para que no nos podamos engañar. El día de hoy yo he titulado la enseñanza La rebeldía, un enemigo silencioso y peligroso. ¿Por qué la rebeldía es, y ahorita lo vamos a ir viendo con el estudio, la rebeldía es algo que puede ser pasivo en el ser humano o puede ser activa? Activa es cuando ya de plano tú dices, yo no quiero nada con Dios, y la pasiva es que dices sí, pero a la vez también dices que no. Entonces, vamos a ver un ejemplo de Aníbal. Aníbal Barca fue una persona, un guerrero que peleó contra el Imperio Romano. En una de esas ocasiones, al encontrarse Aníbal frente a las columnas, frente a los muros de Roma, él, tal vez muchos historiadores no tienen la claridad por qué Aníbal Barca no tomó en ese momento Roma, Italia, sino que dicen que a lo mejor se acobardó porque él decía el poder de Roma es superior. En ese tiempo el Imperio Romano era el ejército más fuerte, era más poderoso, y entonces por la razón que haya sido, aunque Aníbal también estaba bien organizado y tenía buen ejército, no tomó a Roma. Y entonces lo que vemos es que Aníbal, cuando pudo tomar Roma, no lo hizo. Y cuando él hubiera querido tomarla, ya no pudo. Y así viene a ser el caso para muchas personas que cuando tienen la oportunidad de encontrar a Dios, no lo hacen. Y ya después, pasado el tiempo, cuando empiezan a ver su vida deteriorada, muchas consecuencias de su mal proceder, de su forma de vivir, quieren buscar a Dios y ya no pueden. Eso le pasó a Aníbal. Pudiendo haber tomado a Roma, no lo hizo, y cuando quiso ya no pudo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que tú, mientras Dios te hable, cuando tú entiendas que el llamado de Dios, puedas tomar decisiones serias para poderlo hallar. Cuando las personas han podido alcanzar la misericordia de Dios, la han despreciado. Y ya cuando desean alcanzarla, ya no pueden. El que es joven cree que en su juventud es demasiado pronto para ser convertido y hallará probablemente que es demasiado tarde para ser salvo cuando sea viejo. Ya la gente es eso, y entonces la rebeldía tiene que ver mucho con esto, porque la gente dice que sí quiere, pero a la vez en su corazón no quiere. Y entonces desprecian la oportunidad y pasado el tiempo quieren buscarla y ya no la pueden encontrar. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te agradecemos, Jesús amado, la oportunidad que nos das de estar juntos para poder abrir tu palabra, Señor. Háblanos, Señor amado, porque la rebeldía no es cualquier cosa. Es un enemigo ahí silencioso en el corazón y muy peligroso, porque le puede pasar así como Aníbal, Señor, que cuando pudo no lo hizo y después que lo quiso hacer ya no pudo. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, háblanos hoy, te lo suplicamos en tu precioso nombre. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios, vamos al texto de Job,
capítulo 21, versículo 14. Job, capítulo 21, versículo 14. Dice la Escritura: dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Lo vuelvo a repetir. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Es la gente que cuando hay rebeldía en su corazón le dice a Dios: apártate de nosotros. No quiero saber. No es el momento. No es ni el lugar ni el momento adecuado. No es el tiempo para poder buscarte. Entonces la gente dice: apártate de nosotros. El contexto de esto es que los tres amigos de Job, en una segunda plática que tienen con él, se extienden y detallan la miserable condición de la persona que es del malvado. Eso es lo que le están diciendo los amigos de Job. Le están diciendo de los impíos, los rebeldes, que muchas veces pueden prosperar, aún cuando se endurecen en su corazón. ¿Por qué? Porque la gente cuando va prosperando deja de buscar a Dios, porque le va bien, porque se siente cómodo, porque dice: ve, aún pueden citar a Dios y decir: me va muy bien. Y entonces lo que le decían los amigos de Job es que aún pueden prosperar los malvados. Con todo eso, Dios les permite seguir prosperando, pero es un gran problema. ¿Por qué? Porque cada día se va endureciendo más su corazón. Entienden que su situación puede cambiar, pero como siguen en su rebeldía, terminarán mal sus días. Es cierto, habrá una prosperidad, pero también la Escritura nos deja ver que un día eso se va a voltear contra ellos. Y esto para muchos piensan que es estar bien y por eso se obstinan en su corazón, porque no han sido cortados súbitamente. ¿Qué dice el rebelde? A mí no me ha pasado nada. Y entonces ve, al contrario, me va bien. Prospero en mi negocio, prospero en mi trabajo, en mis estudios, me va bien en todo lo que yo hago. Y entonces se obstinan más en su corazón y sobre todo dicen: ve, Dios me tiene aquí, no me pasa nada. Y entonces por eso es que se obstinan en su corazón, son rebeldes, porque no han sido cortados súbitamente y no han sido juzgados por Dios. Pero lo hemos dicho en los domingos, es pura misericordia. No es que tú puedas solo, es la misericordia de Dios. Por eso es que cada domingo pueden acudir a reuniones como esta, aunque haya rebeldía en su corazón, porque es un enemigo silencioso. Dice la Escritura, Primera de Samuel 25, versículos 2 y 3. Fíjate cómo este hombre era próspero, pero era duro de corazón. Dice la Escritura: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Fíjate, dice que era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que había prosperidad, pero también había un corazón endurecido. Entonces, prosperidad no es sinónimo de bienestar espiritual. Este hombre era duro. Este hombre Nabal era duro de corazón, era rebelde porque tenía muchas posesiones. En su rebeldía, las personas pueden prosperar y te digo, no es sinónimo de estar bien delante de Dios, porque mucha gente relaciona bienestar, bien con Dios. No es cierto. Llegan a envejecer, pueden llegar a una edad muy prolongada, sus hijos crecen robustos y bien alimentados, sus casas están seguras y los peligros no les acechan.
sus ganados son vastos y fecundos, sus vidas son una fiesta continua, pero en esa prosperidad y obstinación perecerán, y todo se habrá acabado por aferrarse a su rebeldía. No importa cuánto tenga la persona, mientras haya rebeldía en su corazón, es imposible agradar a Dios. Y dice Isaías 31, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. La persona que es rebelde busca consejo, busca la ayuda en donde no está la ayuda, busca muchas cosas para poder seguir creciendo, pero lo único que está haciendo es cobijarse de otras cosas y no de Dios, y añade pecado a su pecado, a su rebeldía, a su amargura, a su rencor. A todo lo que hemos estado viendo le añade pecado a pecado cuando no toma el consejo de Dios, cuando busca otras fuentes y no la fuente de vida eterna que es Jesús. Por tal motivo, estas personas que son rebeldes se muestran insolentes y confiados. Abusan de su prosperidad porque ahí está su confianza. Y entonces Dios les permite prosperar para que su corazón siga rebelde y endurecido, porque no quieren que Dios los gobierne. El rebelde no está en contra del hombre, está en contra del gobierno de Dios. Cuando tú vienes aquí, cuando tú rechazas la palabra de Dios, es que no es que te sometas al hombre, sino te estás rechazando el gobierno de Dios. El problema no es con nosotros, el problema es que tú puedes venir y te puedes ir, y te puede gustar o no te puede gustar, pero en contra de lo que tú estás rechazando es el gobierno de Dios, no el gobierno del hombre. Proverbios 1:32. Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, volvemos. La prosperidad solamente, ¿qué va a hacer? Echar a perder al hombre o a la mujer. Cuando todas las cosas le salen bien, ¿para qué necesita a Dios? Si se tiene a sí mismo. Pero dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Salmos 73, versículos 7 al 9, siguiendo en esta misma idea. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Cuando la gente está prosperando, dice aquí que ponen su boca contra el cielo, empiezan a negar y empiezan a desechar la palabra de Dios con su boca y con sus hechos. ¿Por qué? Porque dice que están saciados. Logran con creces los antojos de su corazón, todo lo que desea su corazón lo tienen. Y entonces esto les lleva a mofarse, a burlarse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Normalmente estas personas que rechazan el consejo de Dios es porque tienen o se cobijan en su prosperidad. Se burlan de las cosas de Dios y piensan siempre en las cosas de este mundo. Y entonces toman a la ligera y desprecian a Dios, toman a la ligera la palabra de Dios, toman y desprecian a Dios de igual manera. El mundo es la porción que han escogido. El rebelde ha escogido a Mamón. Mamón es una palabra aramea que significa Dios de la avaricia. Y también en su etimología dice que es un demonio al cual denominaban Mamón. La palabra griega original pleonexia
es la definición de avaricia, avaricias, avidez, ventaja, codicia. Y estas rebeldes es al Dios que sirven, a este Dios de la avaricia. Y con eso se sienten felices. Pueden decir en su rebeldía que necesitan a Dios, pero no dejan de prescindir de su Dios con minúscula. O sea, sí dicen que quieren a Dios, pero también no dejan de prescindir ni depender de su Dios con minúscula. Y entonces en su rebeldía estas personas dentro de su corazón dicen, ¿quién es Dios para que le sirvamos? ¿Quién es el Todopoderoso para que vayamos a Él? Si servimos a nuestro Dios con minúscula, pero hoy tú debes de entender a quién estás sirviendo esas personas. No al Dios vivo y verdadero, sino a su Dios o a su propio vientre. Job 21:15, siguen hablando los amigos de Job y dice que estos hombres rebeldes dicen, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? El rebelde siempre está en contra de Dios. ¿Cómo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Para que yo rinda mi vida a Él? ¿Para que me arrepienta? ¿Quién es Dios? ¿Y de qué me va a aprovechar que oremos a Él si tengo a mi propio Dios? Si me va bien. Entonces el rebelde siempre piensa de esa manera. ¿Para qué busco a Dios? ¿Quién es Dios? Si me tengo a mí mismo, si me va bien. Y existe gente así que dice a Dios, no quiero conocerte, no quiero obedecerte. La gente sirve a su propio vientre y a sus propios intereses. Por eso es que pueden decir que sí, pero realmente quieren decir que no. Y dicen, ¿quién es Dios? No lo sé. Ahí dicen que Dios existe. Ahí dicen en la palabra que existe. ¿Y quién es Dios? ¿Para qué le sigo? ¿Para qué me voy a arrepentir si estoy bien? ¿Para orar? ¿Para qué orar? Hay gente que dice eso, que lo hagan los ancianitos, eso que lo hagan los religiosos, que oren. ¿Yo por qué tengo que orar? ¿De qué me va a aprovechar? ¿De qué me va a servir si me va bien? ¿De qué me va a servir dejar mi vida que tengo si me va muy bien? Si tengo todo lo que mi corazón anhela. Y es más, tengo mi rebeldía, que es lo que más aprecio. Otros dicen, te voy a obedecer, Dios, pero no lo hacen, solo son frases elaboradas, porque no nacen de un corazón sincero, de un corazón necesitado, de un corazón que realmente anhele ver a Dios. El mundo grita por las 4 esquinas, ¿para qué seguir a Dios? Tú pregúntale a la gente, oye, ¿usted conoce a Dios? Sí. ¿Y le gustaría seguir? No, ¿para qué? Es que su vida puede ser cambiada, su vida puede ser transformada. ¿Para qué seguirlo? Y entonces por las 4 esquinas la gente se vuelve más rebelde. Hay rebeldía en los niños, tú puedes verlo. Cada día se va incrementando. ¿Por qué? Porque los padres fomentamos la rebeldía en los hijos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué rebelde mi hijo? ¿Por qué habrá nacido este chamaco así? Bueno, porque nosotros como padres les enseñamos la rebeldía. Y hoy lo puedes ver, los porcentajes de rebeldía de los niños se van incrementando por la misma tecnología, por los mismos hábitos, todo se va incrementando día con día. La juventud cada día es más rebelde. Ya los jóvenes, el obedecer a los padres es cosa del pasado. Eso ya no es. Ahora los jóvenes desprecian la autoridad de los padres. Y entonces, si te das cuenta, este mundo grita a los 4 vientos, es rebeldía, rebeldía. A la vez que se multiplica la rebeldía en el mundo, crece más el rechazo a Jesús y a su palabra. Claro, a mayor rebeldía, mayor
rechazo a Cristo, a la palabra de Dios, a lo bueno, a lo recto. El diablo se rebeló contra Dios, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la Escritura. La mujer se rebela en contra de su esposo, no quiere sujetarse a él. A la sociedad no le gusta respetar las leyes porque aman más su rebeldía. En nuestra sociedad la gente grita rebelde, rebelde. ¿Por qué? Porque no le gusta respetar las leyes. Si hay una indicación que dice no puedes ir derecho, la gente se va derecho porque no le interesa, porque es rebelde. No, es que yo sí puedo. No, sí puedes, pero no debes. Y todo eso, en todo eso, la gente y la sociedad grita rebeldía. Y el origen de la rebeldía está en la rebelión contra Dios. Si tú tienes rebeldía en tu corazón, tú estás en contra de Dios. Y automáticamente vas a estar en contra de todas las cosas. El origen de la rebeldía está en la rebelión contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios estableció leyes. Dios estableció leyes, ordenanzas. Dios estableció el orden en este mundo. Él dejó sus mandamientos. Y entonces la rebeldía se manifiesta en contra del orden de Dios. Por eso cuando la gente está en contra de la ley que Dios dejó establecida, están en contra de Dios, porque Dios les dejó establecido todo esto, el orden, sus mandamientos, leyes, etcétera, etcétera. No es cosa ligera. También son rebeldes en contra de la naturaleza que Dios creó. Entonces podemos decir que alguien es rebelde, el joven desobediente, la mujer que no se sujeta a su marido, el hombre no se sujeta a los mandamientos de Dios. No está en contra de las personas, está en contra de lo que Dios hizo y dejó establecido. Tú cuando mujer eres rebelde contra tu esposo, no te sometes a tu esposo, no estás contra tu esposo, estás contra el orden de Dios. Porque Dios dejó establecidos esos principios. La rebeldía no es contra el esposo, es contra Dios. Y el marido, cuando no hace lo que Dios dejó establecido, no está en contra de su esposa, está en contra de lo que Dios dejó establecido. Los hijos, cuando son rebeldes en contra de los padres, no están en contra de los padres, están en contra de Dios, que dejó a los padres como cabeza, como guianza en esa familia. La rebeldía tiene diferentes manifestaciones, desde la forma de vestir, cómo se conduce la persona en su vida, cómo habla en su casa, en su trabajo, en su escuela, cómo se comporta. Y entonces la rebeldía es cuando una persona decide voluntariamente y conscientemente no obedecer lo que está establecido por Dios. Y aquí es importante que el día de hoy tú puedas entender esto. Si tú eres rebelde en contra de algo, de la misma autoridad, estás en contra de Dios. Por eso es que mucha gente tiene muchos conflictos. Y podría decir, pero pues yo nada más desobedezco a mi esposo. Eso es rebeldía. Y estás en contra de los principios que Dios dejó. Entonces, en este orden de ideas, la Escritura define y enseña a someterse a 4 autoridades. Primera, a los padres. ¿Por qué? Porque es una autoridad establecida por Dios desde el principio. 2, al esposo. Y la finalidad de esto era que Dios dejó al esposo para crear un orden correcto en la familia y poder realizar cualquier trabajo y actividad con su esposa en beneficio ¿de qué? De la unidad de la familia. 3, autoridades civiles que pueden ser policías, el ejército y cualquier otra autoridad civil. 4, en la iglesia, a los que están al frente, pero no, hermanos, amigos, no en una obediencia ciega, no en algo que yo diga, yo voy a obedecer ciegamente, no, sino a la luz de las Escrituras. Esto es importante. Porque a veces pensamos, no, pues es un hombre, entonces no me tengo que sujetar a él. Es que ¿quién lo puso? ¿Quién es esto?
cuando la persona está en contra de una autoridad, está en contra de Dios. Nosotros no te llamamos a que tú puedas tener o cerrar tus ojos y decir, yo voy a seguir ciegamente al hombre. No, tiene que ser a la luz de las Escrituras. Esos son autoridades que Dios dejó establecida. Estas autoridades fueron establecidas por Dios y siguen vigentes. El no obedecerla es en contra de Dios. Por eso te decía que los jóvenes dicen, es que ya la moda es que los hijos no se sometan a los padres. No, es que siguen vigentes los mandamientos de Dios y las leyes de Dios. Un joven, en alguna ocasión, él decía, ¿por qué Dios me dio estos padres? ¿Por qué Dios me dio estos padres? ¿Por qué no me dio otros que no me presionaran tanto? ¿Que me dejaran de hacer lo que yo quiero? No, ese joven no quería otros padres. Lo que amaba más era su rebeldía y su pecado. Porque él decía, es que mis padres son cristianos. Yo no quiero eso. Yo quiero mejor que fueran como los demás del mundo. No, no quería eso. Lo que realmente quería es seguir amando su rebeldía y quería que su pecado siguiera ahí en su vida, que le permitieran hacer lo que él quería. Eso era lo que él necesitaba. Y entonces esta persona, este joven, nunca prosperó. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Dios, no en contra de sus padres, estaba en contra de la autoridad que Dios había dejado establecido. Ahora, cuando el Evangelio comienza a ser escuchado por una persona, el gobierno de Dios se acerca a su vida. Es que no solamente son palabras, es que el reino de los cielos, el gobierno de Dios se empieza a acercar a las personas. Aquel que empieza a escuchar de la palabra, empieza a escuchar el Evangelio, lo que es que debe de entender es que el gobierno de Dios se empieza a acercar a su vida. El dominio de Dios. Y entonces, pasado el tiempo, si la persona rechaza obedecer a Dios, podríamos compararlo como un caballo salvaje que rehúsa someterse a las instrucciones de su amo. Sus respuestas son similares a las que utiliza el soberbio. Yo sé cómo hacer las cosas. El rebelde siempre dirá, yo sé cómo hacer las cosas. Nadie me puede enseñar. Yo sé cómo hacerlo. Nadie me puede decir qué hacer, ni mandar en mi vida. ¿Quiénes son para meterse en mi vida? Yo sé cómo hacerle. Y lo único que están haciendo, diciéndole a Dios, tú tampoco quiero que gobiernes mi vida. Tampoco quiero que gobiernes mi vida. No quiero el conocimiento de tus caminos. No me interesan. Mis caminos son mejores. Pero también dice la Escritura que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni sus caminos tus caminos. Sus caminos son más grandes, son más altos. Pero el rebelde dice, no quiero el conocimiento de tus caminos. Por lo tanto, el rebelde es difícil de ser ayudado. Es difícil de ser ayudado. ¿Cómo tratas con un caballo indomable? Por eso es indomable, nadie lo puede dominar. Y entonces el rebelde es difícil de ser ayudado. Dos clases de rebeldía: la que se expresa y se manifiesta, la que se hace expresamente, la que ya abiertamente dices, yo no quiero el gobierno de Dios, no me interesa Dios, no me interesa. Los que claramente dicen, apártate de nosotros, porque no quiero saber de ti, porque no quiero tu conocimiento, no quiero obedecerte. Ese es el que abiertamente, y hay mucha gente que es así. Yo no quiero, vengo aquí, pero no me interesa. Escucho, pero no me interesa. Y dicen, ¿quién es el Todopoderoso? Estas personas retan a Dios, se rebelan contra Él, no ve a Dios, ni entiende, ni sabe a quién se opone. El problema es que el rebelde, como ya no mide, no dimensiona en contra de quién está, contra quién se está poniendo. No es contra el hombre, es contra el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirva? Contra ese.
El rebelde se está poniendo. Dirían por ahí un dicho, se ponen con Sansón a las patadas, ¿verdad? Cuando quieres decir que se ponen con alguien más fuerte, así el rebelde. No está entendiendo con quién o a quién está rechazando. Dicen que ore, ¿para qué? Que lea su palabra, ¿para qué? Que venga los domingos, ¿para qué? Si yo puedo solo. Allí son exagerados. Nos hablan de lo mismo. Y en realidad lo que quieren decir es que no me quiero someter a Dios. Esa es la verdadera realidad. No se quieren someter a Dios. Y el otro grupo dicen que sí, pero solamente obedecen parcialmente. Hacen o quitan pecados, quitan ciertas actitudes, solamente aquello que les conviene quitar, de acuerdo a sus propios intereses. Dicen que sí, pero solamente quitan lo externo, solamente quitan lo que la sociedad reprueba. Y el típico ejemplo es el rey Saúl. Saúl fue enviado a destruir a los amalecitas y obedeció parcialmente. Sí se obedeció, pero parcialmente. Diríamos casi obedeció. Mató a la mayoría de las ovejas, menos a las mejores. Ya no obedeció. Fue rebelde contra Dios. Y así es el rebelde parcial, el que es rebelde parcialmente, que dice sí quiero, pero solamente hace cambios, algunos deja cosas, pero realmente no hay un cambio en su corazón. Y Saúl dejó a las mejores, a lo mejor de las ovejas, del ganado. Y así es el que se acerca a Dios, pero que está dispuesto a dejar las cosas que socialmente son mal vistas. Pero lo que está oculto, la lascivia, la mentira, la soberbia, la amargura, la rebeldía, y todavía puede decir que sí obedece a Dios. Así dijo Saúl, claro, sí obedecí lo que Dios me dijo. Y así el rebelde puede dejar muchas cosas, pero no deja lo que realmente le está afectando. Y dice, sí obedezco a Dios. Esa fue la reacción de Saúl. Se consideró obediente y dijo, he obedecido, pero no entendía que se había rebelado contra Dios y fue desechado. ¿Qué hacía Saúl? Quería obedecer a su manera. Así muchos dicen, sí quiero obedecer, pero como a ellos les convenga, y quitar lo que únicamente les convenga. Estas personas no son francas, son dos caras, y aún así se bendicen en su propio corazón. Yo te preguntaría, si el día de hoy tú estás en esta situación y obedeces a la manera de Saúl, eres rebelde contra Dios. Si eres obediente parcial, eres como Saúl. Si solamente obedeces lo que tú crees que es bueno para ti, si tú crees que lo que es bueno para ti y lo demás no obedeces, no te sometes a la voluntad de Dios, eres como Saúl. Estás en contra de Dios. Dios no busca personas que solamente quieran leer la Biblia. Dios no quiere que solamente personas que asistan a reuniones los domingos. Dios busca personas que se quieran someterse a Él totalmente y no en parcialidades, incondicionalmente a su reino. Es que a veces tenemos la costumbre en nuestro país de pagos chiquitos, ¿verdad? Compras y a pagos chiquitos. Ahí te la vas llevando. Y así le queremos decir a Dios, sí vengo los domingos y tal vez quite algo, como si fueran abonos, como si Dios estuviera anotando, ¿verdad? Como has llegado a ver los aboneros que llegan en su moto todavía, con sus tarjetas, su liga, así quieren que los domingos quitan algo y Dios se los anote. Bien, ya dejaste esto. En parcialidades, ¿no? Como si fuera, no sé, una tienda que vende así, en pagos chiquitos. Dios quiere y busca personas que se sometan, se quieran someter a su autoridad.
Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pensó que obedecer era matar a todos menos a uno. Saúl dijo, ya casi maté a todos, nada más quedó uno vivo. Sí lo hice, lo que Dios me dijo, casi maté a todos, casi. En nuestro día le dirían los casimiros, casi terminaba esto, casi obedecía, casi me sujetaba, casi me convertía, casi. Así dijo Saúl, casi obedecía, maté a todos menos a uno. Las personas tal vez han dejado todos sus pecados menos uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu favorito que tú no has querido dejar? A lo mejor ya has dejado muchas cosas y has escuchado y has venido entendiendo y has cambiado muchas cosas. Pero tal vez tienes uno. ¿Cuál es? Ese pecado favorito que no quieres dejar. Ese que no quieres matar. Pero si tú has dejado uno o más pecados en tu vida, Dios te ve como rebelde, como un rebelde parcial, obstinado, obstinada en obedecer a tu manera o pensar que eso es lo correcto. Lee la historia de Saúl. Casi hacía las cosas, casi terminaba. Como alguien que dice, estudié una carrera, me faltaron 3 semestres, casi, pero no la acabaste. Es que casi hacía esto, casi, pero no lo terminaste. Entonces también la adivinación que dice la Escritura es como la magia y es rebeldía. ¿Por qué? Porque por esos medios la gente quiere lograr cumplir sus metas. Por otros medios, por otros métodos fuera de los de Dios. Hace 8 días platicábamos cómo es difícil que tú puedas alcanzar la salvación cuando tú te ves a ti mismo. Y así es la adivinación, como la magia, rebeldía, porque quieres lograr tus metas, llegar a tus objetivos por otros medios fuera de Dios. Primera de Samuel 15:26, viene la respuesta de Dios. Y Samuel respondió a Saúl. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando la persona es rebelde, cuando la persona toma a su manera y como quiere y porciones de la Escritura a su manera, Dios le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Samuel no dijo, me desechaste a mí. No, desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Amigo, hermano, cuando nosotros estamos contra las autoridades que Dios ha dejado establecida, estamos en contra de Dios. Y entonces le dice Samuel, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Cuando tú te vas de aquí y sigues pecando, cuando tú te vas de aquí y sigues haciendo lo mismo, no desechas al hombre, desechas a la palabra de Dios, desechas a Jehová. Lo haces a un lado de tu vida. Quien es rebelde siempre rechaza la palabra de Dios, aunque diga que ha dejado todos sus pecados, lo cual no es cierto. Y esa actitud tan temeraria es solamente una conveniencia para que ya no le vaya tan mal en su vida. Como ha visto que le ha ido mal y por su rebeldía, entonces empieza a cambiar ciertas cosas para que no le vaya mal en su vida.
y solo quiere obedecer por eso, pero no quiere someterse a la voluntad de Dios. Obedece porque ya me dijeron ahí que si no me voy a ir al infierno. Entonces mejor sí lo obedezco, pero no hay de corazón. No hay un arrepentimiento genuino, sino solamente una conveniencia. ¿Por qué? Y eso lo podemos ver porque la persona sigue mintiendo, adulterando, fornicando, robando. El hombre que sigue maltratando a su esposa, a sus hijos, la mujer insujeta, los hijos desobedientes. Y es que si hay pecado en su vida, es evidente que hay rebeldía en su corazón, a pesar de decir que obedecen a Dios. Y es una obstinación su pecado. Entonces podríamos decir que aquella persona que su obediencia es parcial es un rebelde y se engaña a sí mismo. Porque cree que está obedeciendo a Dios, así como Saúl. Sí obedecía a Dios. Bueno, pero dejé a este. Pero dejé las ovejas las mejores. Así las personas pueden decir, sí obedezco a Dios. Pero lo cierto es que siguen en su rebeldía y vive para ella. Santiago 2:10, para que veamos que no es palabra de hombres, palabra de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aunque tú hayas dejado muchas cosas y sigues practicando un pecado, sigues siendo rebelde. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sigue siendo rebelde. No, es que ya dejé muchas cosas, pero tienes uno o dos o tres, sigue siendo rebelde. Entonces el obediente parcial, después cuando escucha esta palabra dice, ¿cómo? ¿A poco sí? Si ya dejé muchos pecados y por uno que hago, que sigo practicando, ¿soy culpable de todos? Y es que cuando la persona reacciona de esa manera, lo único que quiere hacer es buscar escapar del juicio eterno y del infierno. Y tal vez únicamente quiere pertenecer a la congregación. O solamente buscan que sus conciencias no les acusen. Pero sea una u otra la razón, son rebeldes en su corazón. Siguen en rebeldía. También estas personas siempre tendrán intenciones perversas y maquinaciones perversas en su corazón. Porque lo que quieren y hacen es su voluntad y no la voluntad de Dios. Saúl tuvo la oportunidad de ser un rey usado por Dios, pero lo perdió. Como muchos que han pasado por aquí, Dios quería hacer algo en sus vidas, cambiarlos, salvarlos, y se perdieron. ¿Por qué? Porque amaron más su rebeldía que someterse a la ley y al gobierno de Dios. Vamos a ver otros ejemplos de la rebeldía parcial. Lucas 9:59 y 60. Lucas 9:59 y 60. Y dijo a otro, el Señor Jesús, y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué vemos? Personas que a pesar de haber entendido que Dios puede salvarlos, que Dios puede hacer algo en su vida, posponen su obediencia a Dios. Este dijo, déjame ver a mi padre morir y entonces te seguiré. Ni siquiera se estaba muriendo, Ni siquiera se estaba muriendo. Cuando tal vez ese asunto, cuando se presentara, podía haber sido ser atendido por otros familiares. Cuando llegara ese momento, no sé, 5, 10, 15, 20 años, no sabemos. Pero no se había muerto el padre, sino que solamente era un pretexto para decir, no, sí te quiero seguir,
pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Déjame estar otros 5 años ahí con ellos y después te seguiré. Pospuso su obediencia a Dios. Solamente era un pretexto para no seguir y obedecer a Jesús. Es significativo que este hombre dijo, deja que primero, esto es importante, es una palabra que nos hable mucho el panorama, deja que primero. Este hombre antepuso otras prioridades antes que a Dios. Deja primero que haga esto, deja que yo haga esto otro. ¿Qué hizo? Antepuso otras prioridades antes que a Dios. ¿Cuáles son tus pretextos o tus prioridades que has puesto antes que a Dios? ¿Cuáles? Tú pregunta o tú respóndete. ¿Cuáles son los pretextos que has puesto? Déjame hacer esto y cuando termine ahora sí, en 5, 10, 15 años. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios que dejes tu pecado y te arrepientes y le has dicho, ahorita no, ahorita no? Y eso es evidente porque la persona sigue viviendo en sus delitos y pecados y la vida de la persona da testimonio de ello, que aún siguen en eso, siguen en esa rebeldía parcial. Quiero enfatizar algo que es importante. Este hombre no era alguien que desconociera o que no hubiera escuchado a Jesús. Cuando Jesús le dijo, sígueme, es que estaba ahí con él. No era alguien que estaba ajeno, era alguien que estaba a su lado de Jesús cuando le dijo, deja y sígueme. Así la persona que viene aquí es la que escucha y Dios le dice, deja eso y sígueme. No era alguien que no sabía, no es alguien que ignoraba, es alguien que había escuchado al Señor Jesús. Y no tal vez una, sino muchas veces. Sígueme. Lo había escuchado. Te digo, había escuchado muchas enseñanzas, muchos mensajes que salieron de la boca del Maestro. Había entendido y comprendido lo que Dios demandaba de su vida. Era el día en que él tenía que tomar decisiones. Era el día en que él tenía que tomar un compromiso real con Dios, de seguirlo, de convertirse y fuera a predicar el Evangelio. Pero fue más su obediencia parcial que ser parte del reino de Dios. Y así le pasa a muchos. Dios le habla. Dios quiere hacer algo en su vida. Y le pudo haber sido útil mucho a Dios, pero solamente quiso obedecerlo parcialmente. Deja primero que haga esto. Dios no le estaba hablando a alguien que estuviera ajeno a ese círculo. Tal vez a esos de los 5,000 que les habló y tal vez después escuchó otras enseñanzas. Porque Jesús le dijo, y anuncia el reino de Dios. Era alguien cercano. No era cualquier persona. Era alguien que había entendido el propósito de Dios para su vida, pero lo dejó. Puso pretextos. Y yo te preguntaba, ¿cuáles son tus pretextos? ¿Mi trabajo? ¿Mi negocio? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? No era cualquier persona, era alguien cercano a Jesús. Jesús, tierno y como un padre amoroso, le decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le estaba diciendo, deja el mundo, deja tus planes, todo aquello que anhelabas y lo que la gente busca. Entiende, todas esas cosas son momentáneas, son pasajeras, déjalas y sígueme. Deja todo eso, sígueme. Todo eso va a pasar. Todo lo que hay en este mundo se va a acabar un día. Mejor sígueme y anuncia el Evangelio. Una de las razones de la obediencia parcial es que los hombres y mujeres no quieren comprometerse
a dejar todo. Ahí es donde muchos tropiezan, no quieren dejar todo, porque saben el pago que es ser cristiano y no les gusta padecer por ello. No les gusta que se burlen de él o de ella, que le digan, ahí viene el aleluya, ahí viene el hermano, ahí viene el santurrón, ahí viene el padrecito. No les gusta. No les gusta que les cuestionen, ¿a poco ya eres cristiano, ya eres cristiana? Ya te lavaron el cerebro, temen a las críticas, temen que lo señalen, incluso muchos ni siquiera su familia saben que acuden a un lugar de aquí, un día a un lugar como estos. Vienen escondidas. No, pues me van a correr. No, es que quieres obedecer a Dios parcialmente. Es que quieres hacer las cosas como tú quieres. Temen las críticas por el que dirán. Otros dicen, es que yo soy de X religión. ¿Y qué va a decir mis familiares si yo me convierto al cristianismo? ¿Es tradición familiar? No, es que eres rebelde. Es que Dios te ha hablado mucho. Mejor solo aparento que sí quiero. Estas personas son neutrales y así es su búsqueda de Dios, neutral. No son fríos ni calientes. Así son en su búsqueda de Dios. Por eso nunca lo encuentran, porque no son claros, porque no son decididos. El reino de Dios sufre violencia. Y los valientes son los que la arrebatan. Aquellos que dicen, no me importa dejar todo, yo quiero seguir a Jesús. Pero estos no son ni fríos ni calientes. Y los tibios Dios los vomita. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cuando eres obediente parcial, no me sirve, no quiero nada contigo. Lo saben, pero quieren hacer como que lo ignoran. Con Dios no hay neutrales, no hay neutralidades ni parcialidades. O estamos con Cristo o en contra de Cristo, nada más. ¿De qué lado estás? ¿Con o en contra? No hay términos medios. Así lo dice en Apocalipsis. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, o estamos con Cristo o en contra de Cristo. Estos neutrales o obedientes parciales, a pesar de por su naturaleza neutral o parcial, son un mal testimonio a sus propias familias. Ser una persona obediente pasiva le está diciendo a la gente o a su familia, no con palabras, sino con hechos, que Jesús no es digno de seguirle, ni de obedecerle, ni de someterse a su voluntad. Por eso cuando dice, es que mis hijos no se convierten, claro, tomarán sus propias decisiones, pero muchas veces es por un mal testimonio. ¿Sabes por qué? Porque te ven neutro, te ven parcial. Y entonces no con tus palabras, porque tus palabras pueden decir que se amas mucho a Jesús, pero es en esa obediencia pasiva. Le estás diciendo que Jesús no es digno de entregar tu vida completamente a Él. Que no vale la pena. De que proclamemos sus verdades con nuestra boca y con nuestros actos. Que vale la pena entregarse por completo a Jesús, padecer por Él. Pero el parcial o el neutro siempre lo que proclama es que no vale la pena. Pues no, porque su entrega es así, parcial. La mayoría de estas personas dicen que no les siguen hasta que se les resuelva su problema. Que tengan un buen trabajo, que se resuelva su matrimonio, que se sane si está enfermo, que cambie su esposo, que cambie su esposa, que cambie a sus hijos, pero la única verdad en su vida es que es un rebelde que no quiere seguir a Cristo. Solamente pone pretextos y los antepone para decir y argumentar todo esto.
y hace una larga disertación para poder decir que no quiere seguir a Cristo. Lucas 9:61. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor. Fíjate las palabras: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y la gente que viene aquí quiere aplicar esa misma y pensar que siguen en ese tiempo, nada más que en ese tiempo donde las despedidas duraban días o semanas completas. Cuando alguien, un joven o una persona se iba a despedir de su familia, hacían una fiesta para eso. Entonces en ese lugar había comida suficiente para muchos invitados y para muchos días. Podría incluso para una persona desplazarse a otras ciudades. Y tal vez, imagínate, ahí le decían los papás: no te vayas, hijo, ¿para qué te vas a ir? ¿Qué te hace falta aquí? Es que yo quiero seguir a Jesús. No, hombre, no te vayas. Lo querían convencer para aquel que se quería ir. Y duraba semanas. Por eso este hombre dijo: pero déjame primero que me despida primero de mi familia, de los míos. Porque sabía que podían ser semanas, podían pasar meses. Así eran las despedidas en ese tiempo. Y hoy la gente quiere así. Le dice a Jesús: sí te quiero seguir, pero déjame primero hacer esto. Las personas que actúan así no entienden, no comprenden que el tiempo es corto. Y nadie puede decir: otro ratito, Dios. Que Dios espere. No entienden que la prisa no es por Dios, es por tu propia vida. Amigo, hermano, Dios sigue siendo Dios contigo y sin mí. No es por Dios la urgencia. Es que si te mueres, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a pasar? Y la gente piensa que es para Dios, que le hacemos un favor a Dios. Bueno, ya está bien. Dios, está bien, lo voy a hacer. No, no es por Dios, es por ti mismo. Entonces, ¿qué nos dice más el versículo? Que la persona se adelantó sin que el Señor Jesús lo llamara. Jesús no lo llamó, pero se adelantó y dijo: te seguiré, Señor. Jesús ni siquiera se lo había preguntado. Te seguiré, Señor. Quizá escuchó el llamado que le hizo al hombre al otro hombre que quería primero enterrar a su padre. Y entonces estas personas empezó a maquinar su respuesta para no equivocarse como el otro. No, iba a dar una respuesta lógica y que le pudiera agradar a Dios en el momento que se lo preguntara. Que Dios lo viera como alguien que quería seguirlo, alguien piadoso. Y su pretexto parecería, piadoso: Señor, te seguiré. Sí, Jesús, te seguiré, no como aquel que quiere ir a enterrar a sus muertos, a su padre. Yo sí te quiero seguir. Pero, ¿qué le dijo? Pero déjame que me despida. Pero, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pretexto favorito para no seguir a Dios? Tienes años, semanas, meses de escuchar la palabra. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pero? Sí, Jesús, te quiero seguir, pero. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Cuál es tu pero? ¿Qué es lo que tú dices? Que esto me estorba, quítalo. Sí, te seguiré, Jesús. Sí, te seguiré, pero espérame tantito. Y Jesús, conociendo los pensamientos del ser humano, le dice, Lucas 9:62. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otro caso que expone la Escritura: este hombre puso su mano en el arado
y dijo que sí quería seguir a Jesús, que en serio sí quería, pero, oh sorpresa, se detuvo a mirar todo lo que tenía que dejar atrás. Volteó y dijo, ¿tengo que dejar a mi familia? ¿Mi trabajo que no le conviene a Dios, que no le sirve a Dios? ¿Mi reputación? ¿Los placeres de esta vida? ¿Cuántas cosas la gente mira y no quiere dejar atrás? ¿Cuántas personas se aferran y dicen, tengo que dejar todo eso? Y lo ponen en balanza y dice, hoy son muchos contra Jesús. No, pues no, mejor no. Por eso Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás puede ser su discípulo. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a estar viendo lo suyo propio. Siempre va a estar recordando, ay, yo me acuerdo cuando tuve que dejar todo por Jesús. Ay, es que yo tuve que dejar tantas cosas, hermano, se lo digo para bendecirlo, pero en el corazón se está quejando. Ay, es que usted no sabe todo el sacrificio que hice. Ay, es que usted no sabe todas las cosas. Por eso Jesús dijo, nadie que poniendo la vista atrás puede seguirlo. ¿Cuántas personas, cuánta gente mira y no quiere dejar atrás? No le conviene. Soy joven. A lo mejor todavía pueden venir 10, 20 mujeres atrás para disfrutar. O a lo mejor la joven dice, a lo mejor todavía tengo 10, 4 o 20 pretendientes. No, ¿cómo lo voy a dejar? Se me va a pasar la juventud y al rato yo no quiero ser una quedada. Entonces mejor no. El hombre dice, no, pues todavía estoy vigoroso. Tengo a mi esposa, pero puedo tener otras. ¿Verdad? ¿Para qué? Ya cuando esté viejito, que ya no puedo, entonces sí, a lo mejor me animo. Nadie que mirando atrás puede seguir a Jesús. Nadie. Nadie puede hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, del Maestro, para estas personas? Jesús dice, no me pongas condiciones, así no me puedes seguir. No, Jesús dice, no me pongas condiciones para seguirme. Si tú quieres seguirme, sígueme, pero haz las cosas como yo te digo. No condicionemos a Dios, así no podemos ser seguidores de Jesús. La referencia que hace Lucas es que un campesino cuando ara la tierra tiene que mantener siempre la mirada hacia el frente. El campesino cuando está sembrando y trae el arado no puede mirar acá, no puede estar mirando acá, no puede mirar atrás. Tiene que ir para hacer los surcos derechitos y la semilla pueda caer en esos surcos. Porque si están chuecos y el que va sembrando va echando la semilla y si están todos chuecos no van a caer, se va a perder mucha semilla. Entonces Lucas lo que nos está diciendo es que el que ara la tierra siempre tiene que tener su mirada al frente, porque si no, no se puede sembrar. Esto es lo que Jesús dice. Si quieres andar mirando para todos lados, quieres andar viendo todo lo que piensas o tendrías que dejar y estimando todo lo que tienes, no eres apto para el reino. No eres apto. No, porque con condiciones, ¿a quién le gusta que lo condicionen? Bueno, mira, si hago esto, si voy a la reunión contigo, pero tú tienes que ceder en esto. Mira, sí, tú tienes que hacer esto por mí. No, a Dios no lo podemos condicionar. Quien no se quiera someter a la voluntad de Dios, no puede y ni es apto para el reino de Dios. Déjame decirte, amigo, hermano, que el reino de Dios necesita tiempo y dedicación. Es primero buscar el reino de Dios y su justicia, ver por los demás, y al rebelde no le gusta eso. ¿Cómo? ¿A poco me voy a tener que desvelar? Ay, no. No, ¿y a poco tengo que ir a ver allá a los pobres y tengo que hacer? No, mejor no. El reino de Dios necesita tiempo y dedicación. Leer la palabra, entenderla, orar.
buscar el reino de Dios y su justicia. El que siempre anda dando largas a la obediencia a Dios, poniendo por delante sus afanes personales, es rebelde. Siempre que pones o anteponen sus cosas personales, sus afanes, son rebeldes. Acordémonos que la vida cristiana siempre habla de obstáculos, dificultades, pero con la ayuda de Dios se irán solucionando. Pero el rebelde, ¿qué piensa? Los pone antes que Dios. No. Pero aquel que confía en Jehová, aquel que confía en Dios sabe que habrá todo esto, que es necesario pasar por muchas tribulaciones y muchos problemas, pero que Dios está con él. Entonces es diferente de aquellos que escuchan, lloran y dicen, ahora sí lo voy a hacer, pero ponen por delante sus obstáculos. Y solamente son como un escudo para mantener su rebeldía. Ponen ese pretexto, es que usted no sabe el problema tan grande, y es que esto y aquello, y ponen, pero solamente son obstáculos y los toman como un escudo para mantener su rebeldía. No juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Saúl desechó el señorío de Jesús y fue desechado. El rebelde piensa que se va a salir con la suya. Estás atentando contra tu propia vida. Saúl quiso hacerlo, actuar a su manera, burlarse de Dios y fue desechado. En lugar de buscar una buena excusa o de engañar a ti mismo, sé sincero. Reconoce que la verdad es que no quieres ir al conocimiento de los caminos y la verdad de Dios, que no quieres. Ser honesto. Reconoce que eres rebelde, que no le has dado el lugar a Dios que Él se merece y sigues posponiendo tu decisión de arrepentirte y seguirle a Él. El decir no quiero, es como decir, ¿cómo le voy a hacer? Dices primero tengo que hacer esto, aquello, quitar esto, abandonar eso, etcétera. Y ambas posiciones son rebeldía. Mateo 21, 28 y 32. Ambas posiciones de estas es sí quiero, pero no lo hace, o no quiero, es rebeldía. Mateo 21, 28 al 32. El Señor Jesús dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy y no fui. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos. El primero, Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creerle. Esta parábola del Señor Jesús se la dijo a los fariseos, quienes supuestamente estaban dedicados a obedecer la ley de Dios, se jactaban de ello y siempre justificaban su mal proceder en que ellos obedecían a Dios. Ellos decían que ellos no vivían en pecado. Y Jesús les dice que eso no era cierto. Jesús los descubre ahí, le dice eso no es cierto. Porque los publicanos y las rameras estaban dispuestos y dispuestas a reconocer su maldad. Y entonces, al reconocer su maldad, su rebeldía, podían salvarse más fácilmente que aquellos religiosos que obedecen parcialmente. Por eso Jesús le dijo, no es cierto, tú no me obedeces completamente, tú dices, pero por eso es que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Que era más fácil que se salvara las personas que aquellos que dicen que obedecen, o más bien que obedecen a Dios parcialmente. Así mismo vemos al rebelde pasivo, aquel que escucha y dice, ahora sí voy a obedecer y me voy a sujetar,
y se puede ver bien exteriormente, pero no lo hace. Las iglesias, denominaciones están llenas de personas así, que cantan, levantan sus manos, hablan de Dios, hacen muchas cosas, pero no obedecen a Dios. Y si lo hacen, solamente lo obedecen en parte. Efesios 5:6, Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie te engañe, que nadie te diga que así estás bien, ni te engañes pensando que la desobediencia o la obediencia parcial es lo que Dios busca en tu vida. Si tú piensas así, la ira de Dios está sobre tu vida. Es más fácil que el drogadicto, la prostituta, el vicioso, que reconoce su rebeldía, pueda encontrar su salvación, que el que conoce de la Escritura, que acude los domingos y promete a Dios y no cumple. Y su corazón se seguirá endureciendo y la ira de Dios seguirá sobre su cabeza. Por eso es que hoy Dios quiere que reconozcas, que seas sincero, sincera, que eres rebelde. Veamos, y con esta terminamos, cómo Dios mira al rebelde que le obedece parcialmente. Mateo 12:34, Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiere que reconozcas y seas sincero. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo rebelde en tu corazón? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si eres rebelde o si lo rechazas a Él constantemente? ¿Cómo podrás hablar de Dios si hay rebeldía en tu corazón? Dios busca obediencia sincera del corazón. Tienes que reconocer, no al hombre, no a mí, ni a la iglesia, ni a los hermanos, es delante de Dios. Si tú eres rebelde, el problema lo tienes tú con Dios. El reino de Dios se ha acercado, pero el rebelde lo rechaza. Dios ha tenido buena voluntad para el ser humano y en la rebeldía el hombre lo ha hecho a un lado. Cierra tus ojos, por favor. Es que Dios no busca que solamente vengas los domingos, cumplas, que solamente quieras agradar a tu esposo, a tu esposa, a tus papás y que vean que sí quieres venir. Pero cuando tú te rebelas contra las autoridades que Dios ha dejado, te rebelas contra Dios y te vas a encontrar peleando contra Dios, no contra la persona. Mira, no es conmigo, como dirían ahí en la cuadra, el pleito no es conmigo, el pleito es con Dios. Debes de entender eso, que esa rebeldía tuya es lo que ha hecho y ha puesto un estorbo. Porque sí, y tú quieres decir, sí, obedezco a Dios, mira, hago esto, hago lo otro, pero ahí lo que hay en el corazón no lo has querido dejar. Tu rebeldía no la has querido dejar. Por eso te das golpes luego en la pared y te tropiezas y vuelves a tropezar y vuelves a caer y vuelves a caer. Y el que sabe dice, no, pues el justo 7 veces cae y 7 veces se levanta. Eso no es el contexto. Eso es para aquel que vive en santidad, que camina con Dios y puede llegar a caer, a tropezar.
Y como sabe que Dios lo puede ayudar, se levanta, pero no aquel que es rebelde. Por eso es que tú puedes entender que por eso tu vida está así. Tu rebeldía te ha llevado a estos extremos. El rebelde siempre busca el mal, siempre va a buscar el mal. El rebelde siempre está asociado con la mentira. ¿Por qué? Porque dice que no o dice que sí, pero no hace las cosas. Entonces el rebelde está asociado con la mentira, son parte de lo mismo. El rebelde no escucha la voz de Dios. No escucha las advertencias de Dios. El rebelde tiene ojos, pero no ve. Tiene ojos, pero no ve. El rebelde nunca hace las cosas que se le mandan, o las hace a su manera o como quiera. Le dices, no hagas esto. Ah, no, sí, y lo hace. ¿Por qué? Porque yo pienso que está mejor así. Y así la gente. No, Dios, tú no sabes cómo. Yo sí sé cómo hacerle. Esto, hermanos, aún para la iglesia. Cuando las cosas que se mandan a hacer y no las hacemos, nos rebelamos contra Dios. Cuando queremos hacer todo a nuestra manera, como yo creo que es mejor. Ah, sí me dijeron, pero yo le hago mejor de esta manera. Cuidado, hermanos, cuidado. Y entonces, por consiguiente, el rebelde está en contra de la palabra de Dios, siempre. Por eso no encuentra alivio ni descanso. Si tú estás en contra de esas autoridades que Dios dejó, estás en contra de la autoridad de Dios. En rebeldía franca en contra de Dios. Que hoy Dios te haya hecho ver y te haya hecho entender contra quién estás, en contra de quién estás. Claro, ofendes la mujer que no se sujeta a su esposo. Claro, está en contra de su esposo. Pero primeramente está en contra de Dios. Los hijos rebeldes. Es cierto, ofenden a los padres, pero a quien ofenden primeramente a Dios porque Dios dejó establecido autoridades. Señor amado, yo te pido, Jesús amado, que tú sigas tratando en cada corazón, Señor. Que hoy las personas puedan entender que cuando hay rebeldía es oponerse a tus principios, es oponerse al reino, es oponerse a las cosas santas. Padre, Saúl fue desechado por rebelde. Tú tenías un propósito en él y lo perdió por su rebeldía. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas parcialmente? Obedecemos parcialmente, sin entender que nos oponemos a ti, Jesús. Padre, que hoy por tu Espíritu Santo se ha revelado a cada corazón, Señor, estas verdades. Y que nadie se vaya justificándose en su corazón. Y que nadie diga, sí, yo obedezco a Dios, y sea mentira, Jesús. Que tu Espíritu Santo venga, Señor, y trate cada corazón, Señor. Porque aún pensamos que el someternos a tu voluntad es hacerte un favor a ti, Señor. Eso es mentira. Los que necesitamos de ti somos nosotros y no tú de nosotros. Si aunque todos los que estuviéramos aquí no quisiéramos, Señor, tu reino es inconmovible. Tú sigues sentado en el trono, con todo poder y con toda gloria, Jesús. Los que necesitamos somos
nosotros. Ayúdanos, Señor. Revélanos, Señor, estas verdades que caigan en el corazón y no en el intelecto, Señor. Padre, yo te lo pido, Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor, y siga hablándole a las personas, Señor. Padre, para que el día de mañana no digan que no sabían. Muchas gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu ayuda, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el único que puede convencer a la gente, Señor. Padre, te lo pido y te lo suplico en tu precioso nombre. Amén y amén, Señor. Pues la reunión está terminada.